que perderá. Fantasías, labios que detendrán. Listas abiertas, nadie queda atrás. Acá la inclusión suena de verdad. Si quieres sentir, si quieres vibrar, esta es tu frecuencia, vení a conectar. Inclu Radio te lo va, suena fuerte el corazón. Inclu Radio te lo va, más que radio conexión. Inclu Radio te lo va, somos pura inclusión. Inclu Radio te lo va, sube el volumen. Bienvenidas y bienvenidos a Inclu Radio Tarobá. Mi nombre es Esteban Recaño y por supuesto no estoy solo, estoy muy bien acompañado por... Matías Sanes, Valentina, Lucas Amilivia y César Bianchi. Y hoy justamente se acaba de presentar, tenemos un entrevistado que la verdad que ya no sé, me da nervios cómo presentarlo porque tiene una experiencia, un sinfín de entrevistas, más de 500 entrevistas o más, él me corregirá, es comunicador, periodista uruguayo. Él se define como un contador de historias, y así es, ¿no? Bueno, es egresado de la Universidad Católica, tiene un posgrado en periodismo y comunicación en España, trabajó en medios muy importantes como El País, formó parte del famoso programa de lo que fue Santo y Seña, fue docente universitario durante varios años, ya nos contará si seguirá dando clases o no. Dudo porque no debe tener el tiempo de todas las cosas que hace, la verdad que es admirable. Y bueno, también es autor de varios libros, por lo que tengo entendido son 7, vamos a ver si... 8, ahí va, me corrige 8. Yo por la duda pregunté por si acaso, y bueno, los libros justamente tratan de investigaciones periodísticas, de casos que marcaron mucho en Uruguay. ¿Cómo estás, Checho? Bienvenido. ¿Todo bien? Muchas gracias. Gracias por la invitación. por favor. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Y ya conocías Tarobá, porque el año pasado realizaste una entrevista, ¿verdad? Vinimos a charlar con los muchachos y a conocer el centro por dentro con Bichos de Ciudad. Exacto. Así que entrevistamos a él, me acuerdo, él me hizo una entrevista a mí. Y al chico que está ahí en el afiche también, todo un personaje. ¿Cómo se llama? Lautaro. Y me acuerdo, así que vos viniste a entrevistar a ellos y ellos te entrevistaron a vos. Sí, me acuerdo que en una sala acá estaban en clase de canto, sí, y cantaron creo que de La Vela, y cantaron todos y me puse a charlar con ellos y después recorrimos allá al fondo y me metí en el estudio de radio y me hicieron una nota y seguimos charlando con cada uno de ellos y con los profes y nada, pudimos difundir esto tan hermoso que hacen. ¿Y qué impresión te llevaste esa primera vez que viniste acá? Preciosa, divina. ¿No? Además no conocía el Centro Cultural para la Integración Tarobá. Y fue una nota hermosa de hacer porque, nada, me gustan las notas sobre educación. Y si además la educación se pone, tiene como foco la integración de personas a las que de repente por su condición les cuesta un poquito más integrarse o que los integren, en la sociedad, bienvenido sea. Es como un plus conocer esas historias que están invisibilizadas, ¿no? Totalmente. ¿Cómo que la inclusión para vos? ¿Cómo? ¿Cómo es la inclusión para vos? ¿Cómo es la inclusión para mí? Buena pregunta. Es dar oportunidades. Es integrar a la persona a que sea una más, no una persona distinta entre otros, sino alguien más, como nosotros, como tan única tan única y tan distinta a la vez de los demás, ¿no? Tú sos única, pero a su vez sos distinta a mí, y yo soy único y soy distinto a él, y él es único y es distinto a él. Y la inclusión es eso, que en una charla, pero no solo en una charla, sobre todo en oportunidades, en acceso a derechos, tú, él, Esteban, él, yo, tengamos las mismas oportunidades. Y que bueno, después el talento de cada uno haga el resto, pero hay personas que necesitan un empujoncito más. Y me parece que sería mezquino de todos los demás, los que ya tenemos determinadas oportunidades de nacimiento,
no ayudar a esos que necesitan un empujoncito más. Eso me parece que a grosso modo podría interpretarse como inclusión. ¿Por qué te dice Checho? Es una pregunta que yo también me hago, pero no sabía cómo preguntártela. Digo, Mati, gracias por esa pregunta. Mira, hay una anécdota. A nivel, convencional, se les dice Checho a los que se llaman Sergio. Claro. Como Charlie a los Carlos, como Pepe a los José, Sí. ¿no? O Tito a los Roberto, bueno. Pasa que en un ejercicio de facultad de radio, muy parecido a este, en la Católica, ya habíamos hecho programas de radio varios y a mí siempre me tocaba ser el conductor. Entonces hicieron uno distinto, había que cambiar los roles y a alguien que nunca había sido le tocó conducir. Y a mí en ese caso me tocó ser una especie de columnista de cine, me acuerdo, ¿no? Bueno, y me acuerdo que una colega que hoy está en El Observador, Natalia Roba, dijo, bueno, pues si vas a ser el columnista de cine, vamos a inventarte un apodo o algo. Checho, dijo. Pero así, tiró Checho como pudo haber dicho Pepito. Y bueno, quedó para el programa de radio ficticio, bueno, la columna de cine de César Checho Bianchi. Y quedó como un ejercicio y nada más. Al rato empezaron a decirme Checho, jodiendo, y como que quedó. Ella trabajaba en El País en ese momento. Y ponele que un mes después, 2 meses después, yo entro al País. Y cuando entro al País, el jefe, quien era mi jefe en ese momento, pregunta, che, este chico nuevo, tenía 20 años, ¿tiene un apodo o algo? Y Natalia, que ya trabajaba en El País, dijo, sí, Checho. La que me había puesto Checho, para un personaje de un crítico de cine. Y cuando entré, ella me empezó a decir Checho en la sección y me empezó a decir Checho todo el diario y quedó. Pero empezó como un ejercicio de radio en facultad. ¿Vale? ¿Cómo sos periodista? Ah, bueno. ¿Por qué elegiste ser ¿Por qué elegí? Está bien. Yo te iba a decir cómo soy como periodista, que lo digan los demás, ¿no? Claro. Queda horrible. Qué pregunta decir, no, comprometida. La verdad que soy un salado, queda horrible. ¿Por qué elegí? Mirá, de chico, como todo niño futbolero en este país, hincha de un equipo grande, para mí el más grande. De hecho tenés 2 libros escritos hablando Sí, justamente de Peñarol. A lo Peñarol 1, a lo Peñarol 2 que saqué en diciembre, y si sumamos la biografía del Cebolla Rodríguez son 3. 3. Bueno, lo cierto es que, nada, como cualquier guri chico, soñaba con jugar al fútbol, con llegar a jugar en Peñarol, pero después me enteré trabajando en el periodismo, el 0,01% de todos los que juegan en el país llegan a Primera División, para que veas los poquitos que llegan, ¿no? Y bueno, yo jugaba en un equipo, qué sé yo, pero tenía claro que, a ver, yo me lo tomaba como un pasatiempo, no como que iba a ser futbolista. Y en la medida que tuve que elegir una carrera que no sea el fútbol, siempre tuve claro que quería ser periodista. Yo me acuerdo que tenía 8 o 9 años y acompañaba a mi viejo a ver en vivo y en directo con Never Araujo y escuchaba las entrevistas con mi viejo sin entender ni la mitad. Y hasta me ponía a dibujar a los políticos. Llegaba al diario, el primero que cazaba el diario empezaba a leerlo era yo, con 7 o 8 años. Y digamos que toda la vida tuve claro que yo iba a ser periodista. Y cuando en quinto de liceo se da la oportunidad de hacer un test de orientación vocacional, mi vieja dijo, por las dudas, yo quería ser periodista, me dijo, por las dudas, vamos a hacer el test. Capaz que sale que sos bueno para otra cosa. Y el psicólogo cuando termina me dijo, no hay duda, lo de él es la comunicación, salió todo. O sea, a mí me gustaban todas las materias humanísticas, me gustaba historia, me gustaba literatura, y no me gustaba matemática, física, química, me llevaban mal con los números y muy bien con las letras. Y además en sexto de liceo, en el Liceo Atlántida, gané un concurso amateur de liceales de crónica periodística. En aquel momento mi tema era, o el tema del concurso era cómo difundir el balneario a nivel turismo. Y bueno, hice una nota y gané. Muchos años después, siendo periodista profesional, leía esa nota y me daba vergüenza. Pero bueno, con 16, 17 años, como que ya perfilaba. Pero siempre, digamos que siempre tuve claro que quería ser periodista. Cuando era más chico, como todavía tenía esa pasión del fútbol, quería ser periodista deportivo.
Después, Eso, ¿por qué no elegiste el periodismo deportivo? Lo elegí, de hecho, y lo ejercí. En el país fui 4 años periodista deportivo. Cubrí Peñarol, cubrí Nacional, cubrí Cuadros Chicos. Fui periodista deportivo en radio y en prensa escrita. Después empecé a interesarme por investigaciones de largo aliento, por el periodismo narrativo y contar historias con herramientas de la literatura. Empecé a perfeccionarme y a hacer talleres en el exterior para hacer crónicas o periodismo narrativo, pero también me gustaba meterme en líos y hacer investigaciones donde pudiera complicar a alguien y meterme más a fondo. A raíz de eso me acuerdo, Nacho, que me leía, Nacho Álvarez, y me llama para empezar lo que fue Santo y Seña. Y bueno, dejé la parte de fútbol como hincha y ya no ejerciendo. Y además después que dejé de ejercer ya pude decir que era hincha de Peñarol, porque mientras era periodista deportivo me tocaba darle palo y bueno, ¿qué va a hacer? Pero hice de todo, cubrí policiales, estuve en medio de tiroteos, de incendios, es muy formativo los policiales. Hice municipal, hice política, cultura, cubrí la temporada en Punta del Este, he hecho de todo. Y me gusta haber hecho de todo y no haberme... Hay gente que, no sé, agarra un área, salud o política o lo que sea y le da de punta con eso. Y a mí siempre me gustó, hasta para no aburrirme, contar cualquier tipo de historia. Desde cómo viven. Pero también ir a lugares donde la gente no se anima a ir. También, ¿no? también. Eso me tocó, por ejemplo, en Santo y Seña. Era muy común ir con una cámara meterte en lugares jodidos. Que con una cámara prendida también es como un escudo, ¿no? Si vas con un grabadorcito chiquito no es lo mismo. Y eso también me gustó. ¿Pero sentís que te gusta incomodar en tus entrevistas? ¿De alguna manera? Sí, hasta ahí. No comparto el estilo de algunos colegas de lo tengo que tener contra la pared y palo y palo y que se sienta incómodo. No, porque me parece que al revés, una buena entrevista tiene que pasar por todos los climas. Tiene que tener un clima donde el entrevistado se sienta bien y pueda decir lo que él quiera decir, claro. Ya sea el lanzamiento de un disco, un libro, un proyecto personal, lo que sea. También tiene que haber momentos para lo otro. Mirá, alguna pregunta incómoda te tengo que hacer. Me parece que tiene que pasar por distintos climas una entrevista. Ni puede ser tan incómoda que hasta el oyente diga, ¿qué es esto? Suena más a un interrogatorio que otra cosa. Ni todo centro, porque si no es un tributo, ¿no? Me parece que es un mix. Tiene que pasar por distintos momentos la entrevista. ¿Cómo te preparas para las entrevistas? Bueno, hoy es bastante más fácil que cuando yo arranqué, porque está todo en Google, o casi todo, sí. Pero basta googlear bien. Después sí, pasas un buen rato leyendo todo eso que googleaste, ¿no? Separas un montón de notas y lees y te vas preparando para buscar preguntas que no le hayan hecho o que le hicieron pero que no quedaron claras, o repreguntar algo que el entrevistado ya dijo en otro lado. Cuando yo arranqué, y acá se me va a caer la cédula, pero no había internet. Claro. Cuando entro al país... Era valiosa la información, realmente había que buscar. Tenías que ir a una biblioteca, tenías que buscar diarios viejos, pero así, ¿no? No era hoy, pongo en Google lo que sea, te salta. Cuando yo estudiaba en facultad no existía internet. Internet explota a nivel de medios y Google de 2007 en adelante. Hoy, buscar a una persona que no conoces y tenés que dar con ella para entrevistarla, la buscás en sus redes y la encontrás y le escribís. Antes tenías que tener el número de la persona. Y antes del celular tenías que tener el número fijo. Y antes de eso tenías que tener la dirección. Entonces, conforme pasa el tiempo, es más accesible llegar a determinadas personas. En la época de, no sé, García Márquez, cuando era periodista, o los años 60... tenías que trillar para dar con alguien, tenías que hacer guardia, tenías que gastar suela de zapatos, como decía Thomas Lin. Incluso hasta para conseguir trabajo tenías que gastar suela de zapatos. Hoy yo quiero acceder a un puesto laboral, consigo el correo y mando mi currículum. Antes tenías que ir y golpear la puerta y que te atendiera la persona y hacer guardia. Era todo mucho más complicado. Entonces, hoy, paciencia, saber buscar bien y leer todo para elegir las preguntas más propicias, más indicadas.
Hoy justo comentabas que comenzaste con la prensa escrita, ¿verdad? Sí. Y bueno, actualmente te vemos en el streaming Mar en Coche, bueno, Buscadores, que creo que continúas actualmente. Conduzco con Buscadores. Conducís y bueno, justamente también en el programa de Canal 4 que entrevistaste. ¿En cuál área de estas te sentís más cómodo? ¿Y qué crees que tiene uno que el otro no tiene? Bueno, va a sonar medio cliché, pero francamente me siento cómodo en todas. En realidad me siento cómodo con todo en todo lo que es comunicación. Y me siento bastante huérfano de talento en todo lo que está fuera de la comunicación. Claro. Quizás la pregunta correcta sería ¿qué te aporta cada uno? Sí, igual la entendí y te la contesto. Conducir Buscadores está buenísimo porque hay panelistas y al poco tiempo de ser panelistas, Sergio Gorsi me vio cualidades para conducir el programa y dejar de ir él, que vaya yo. Y me gustó ser la cara visible del programa, darle el tiempo a los panelistas, mandar la tanda, digamos, sos la cabeza visible del programa. Entonces es una responsabilidad que disfruto muchísimo. Seré curioso que tuve hasta el año pasado. Bueno, yo era la cabeza periodística del programa y el conductor y además preparaba las entrevistas, o sea, era mi propio productor periodístico y eso también conlleva tremenda responsabilidad, pero a su vez es hermoso. Escribir es la base de todo periodismo. Digamos, si vos vas al periodismo que se hace en radio, leen lo que publican los diarios y los semanarios. Y esperan con ansias que llegue el jueves porque sale Búsqueda. La televisión lo mismo. La tele y la radio, yo que trabajo en televisión hoy, chupan rueda de lo que hacen los periodistas que hacen prensa, es decir, prensa escrita. Entonces creo que el buen periodismo, el mejor periodismo, el más, y a su vez el más anónimo, porque nadie conoce o reconoce en la calle a los que escriben en El País, en El Observador, en Búsqueda. Y para mí son los que hacen el periodismo más sólido, del que después los que tenemos cara visible chupamos de ahí para ir a hacer una nota. Mirá lo que publicó El País en Montevideo Portal, El Observador, y vamos y hacemos y nos llevamos los aplausos, pero en realidad el primero que hizo ese trabajo duro de conseguir la historia e ir contarla es el de prensa escrita, que no lo reconocen en la calle. Estuve en los dos lados, entonces puedo hablar con propiedad. Y después, bueno, la radio me encanta, el streaming lo conocí el año pasado y también me gusta. Me siento cómodo en distintas áreas de la comunicación. Sin embargo, me sacaba de la comunicación y capaz que exagero si te digo que no sé poner una bombita, pero más o menos. Y soy un poco duro con la tecnología, el hombre puede dar fe de que me cuesta un poco. ¿Cómo te llevas con las redes sociales? No, bien. Ahora estoy haciendo un curso por esto de que no podés quedarte atrás y tenés que estar actualizándote todo el tiempo, con un profe de España, de Creador Pro, para poder subir videos virales y agregarle textos y efectos y todo. Yo lo veía en otros y digo, qué maravilla, ¿cómo pueden hacer esto? Y nada, yo hacía lo básico y escribía y listo. Y ahora estoy como intentando aprender todas esas cositas que si no las haces, queda fuera. Totalmente. Entonces, bueno, nada, en ese periodo de aprendizaje constante. Bueno, en base a toda tu experiencia de investigación, de trabajaste en prensa escrita, todos los medios que nos dijiste, tenés una interna de lo que sería el Uruguay actual, que imaginamos que estás al día, ¿no? ¿Qué crees que actualmente merece una investigación más profunda y que se hable poco en los medios de Uruguay? ¿Qué hace Uruguay para combatir el narcotráfico? Y también investigar a fondo por qué no. ¿Cómo puede ser que no podamos con la pobreza infantil? En un país de 3,5 millones, no terminar con la pobreza infantil es una vergüenza para Uruguay. Y el narco hoy es el gran problema de seguridad con el que nadie ha podido. Porque pueden bajar las rapiñas, puede haber un mínimo descenso en los homicidios, y hasta por ahí nomás. Pero el narco es el problema con el que nadie ha podido, y determinados barrios donde nadie entra.
y aunque se maten entre ellos, aterrorizan a un montón de laburantes que están viviendo ahí o cerquita. Entonces, y me parece además que, aunque con buenas intenciones, la idea de Mujica de legalizar la marihuana no fue suficiente. No, capaz que ayudó, pero no alcanzó. No fue suficiente. Entonces, me parece que estudiar el tema narco y cómo lidiar, cómo atacarlo, y la pobreza infantil son los dos grandes temas sobresalientes de este país. ¿Y dirías que alguno de los gobiernos, ya sea de cualquier partido, ha hecho alguna acción y no se le dio validez o no tuvo la suficiente visibilidad? No, hacen el sistema dual del que tanto se jacta Martinelli, el último ministro del Interior blanco, creo que es una buena cosa, es decir, no solo atacar, sino también prevenir, porque si no, esa mirada dual me parece que es buena cosa. Y de este gobierno estoy esperando que presente un plan nacional de seguridad que está en veremos, ¿no? Asumieron el 1 de marzo, estamos casi en abril, o promediando marzo en realidad, y todavía no han presentado un plan nacional de seguridad, pero me da la impresión, yo veo una continuidad de todos modos, pero me sigue faltando, o sea, es como que es escaso. Bien. ¿Cómo te sentiste con ¿Cómo te llevas? No. ¿Cómo te llevas con las noticias falsas? ¿Cómo me llevo en las noticias falsas? Me llevo bien, en realidad no me llevo, en el entendido de que procuro no caer en ellas, de chequear todo debidamente, algo que algunos legisladores con los que además me llevo bien suelen caer, ¿no? Hay una legisladora que tiene el mismo apellido que yo, pero que no es parienta, suele caer en noticias falsas 2x3, y hace poco tuve oportunidad, hubo un segmento de un programa de Daniel Castro, en su programa que se llama Agenda con Vos, que invitan a dos personas que no son parientes del mismo apellido para una entrevista espejo, ¿no? Y bueno, me invitaron con Graciela Bianchi, y cuando yo tuve que hacerle una pregunta, le digo, ¿cómo puede ser que caiga tanto en noticias falsas y que no chequee? Bueno, y bueno, yo por deformación profesional tengo o formación profesional, debí decir, tengo la gimnasia de chequear todo antes de publicar. No es que veo algo y como es sorprendente o impactante, le doy un retweet o compartir. Ni me preocupa ser el primero. Soy un tipo con muy pocas primicias, digamos, de dar yo la noticia de algo. No tengo primicias. Prefiero tomarme mi tiempo y contarte la historia lo mejor contada. Es decir, no voy a ser el primero. Hay muchos colegas que son buenos consiguiendo primicias, yo no lo soy. Pero de repente me voy a tomar más tiempo y esa historia te la voy a contar mejor que los demás. O por lo menos pretendo hacerlo. Fue lo que hice, por ejemplo, con la investigación de Operación Océano, que desembocó en un libro, ¿no? Y que todavía me trae dolores de cabeza porque me van a citar a la justicia. El libro Sugar Daddy, ¿verdad? Sugar Daddy. Justamente te quería hacer una pregunta de eso. ¿En qué sigue ese caso? Bueno, explotó en 2020, 6 años después, todavía sigue. Es decir, hay un montón de condenados, pero también un montón fueron sobreseídos o archivados. Te diría que se dividió en 3/3. Los condenados, los sobreseídos o archivados que quedaron en nada, pero que habían sido imputados, entonces su vida igual se la arruinaron, aunque eran inocentes de todo. Y el 3/3 son los que todavía están en un juicio y capaz que lo ganan. Entonces, eso nos habla a las claras de que fue demasiado exagerado el accionar de Garbiñe Viera, la fiscal, y que imputó al Barrera a 30 y pico de personas, cuando en los hechos culpables era 1/3, ¿no? Esa es la conclusión que yo saco y que fui sacando en la investigación. Y lo otro es que, otra conclusión es lo lento de la justicia, ¿no? 6 años después el caso sigue abierto. Es una locura, pero bueno. Pero eso es el respeto a los tiempos y que todos tengan los
derechos protegidos, ¿no? Claro, pero la lentitud, ¿a qué se debe? ¿A la justicia en sí o porque las personas que están, quizás, que las están investigando son suficientemente poderosas como para... No, yo no creo en esa teoría conspirativa. Hay de todo. Hay algunos que son poderosos y contrataron tremendos bufetes de abogados y les cuidaron bien las espaldas. Como también te digo que hay unos cuantos pobres diablos que cayeron en la redada y simplemente fueron engañados por gurisas que decían ser mayores y eran menores y que hicieron todo para engañarlo y que pensaron que nada, era un juego de seducción con alguien que era mayor de edad como ellos. Pero sí, la demora y la lentitud obedece a los tiempos de la justicia. Porque hay una primera etapa, una segunda etapa, después se puede apelar, después se puede contestar a la apelación, y por las garantías del debido proceso se ha estirado más de la cuenta. Yo entiendo que se pueden respetar todos los derechos e igual acotar, pero bueno, no estoy en el... Lo digo como ciudadano, ¿no? De todas las personas que entrevistaste, ¿qué te desafió más? ¿Quién te desafió más? A ver. Qué pregunta, porque has entrevistado a muchísima gente, ¿no? Digo, es difícil. Sí, bueno, voy a mencionar dos, y casualmente dos presidentes de izquierda. Pepe Mujica, porque lo tuve que perseguir mucho tiempo. Él no era presidente, era aspirante a la presidencia, y la revista mexicana Gato Pardo me encarga un perfil sobre él, sobre cómo un tipo que tenía pinta de cualquier cosa menos de político que pudiera aspirar a la presidencia. Y bueno, lo fui a entrevistar a ver, lo perseguí por todos lados. Sí, ya te va a contestar mi secretario. Nada. Hasta lo esperé afuera de un programa periodístico de tele. Entrevisté todo su entorno, la gente conspiraba a favor, en contra. Me leí 5 libros o 6 sobre él. Y al final acordé con Lucía que iba a entrevistarla a ella, a la casa, el día que él tenía libre en el Parlamento. Y ese día él estaba trabajando en la chacra y ella va al fondo y medio que lo convence, y él viene sin ninguna gana, mal geniado. Tenía los dientes postizos, me acuerdo. Vino de trabajar la tierra. Me dijo, bueno, dale. Y me acuerdo que me pegó una cachetada. Me dijo, bueno, dale, pibe, pumba. Y me pegó una cachetada y bueno, tenía que hacerle la entrevista a un tipo que podía llegar a ser, que había sido guerrillero, Tupamaro, y que podía llegar a ser presidente de la República. Y fue muy desafiante. Y otra similar a Tabaré Vázquez, porque fue la única que le hice a un presidente de la República en ejercicio, que fue para el primer número de Revista Noticias. Revista Noticias Argentina desembarcó en Uruguay. Proyecto en papel muy ambicioso, te diría que el último en papel ambicioso en Uruguay. Después todos se dieron cuenta que no, ahí el papel ya había muerto, digamos, o que estaba en el CTI, y bueno, pero le hizo una entrevista a un presidente en funciones. Entonces la tuve que preparar, me tuve que poner traje para ir a Suárez y Reyes, tenía un tiempo determinado, así que también fue desafiante. Siempre, bueno, te caracterizás, y por todos los libros que también que escribís, en justamente hablar de estos casos que marcaron mucho a Uruguay, que quizás pocas personas se animaron a hablar. Y con toda esta experiencia que vos tenés, en tu opinión, para vos, ¿qué es más peligroso para el periodismo? ¿Esto de la cercanía del poder, la autocensura o este miedo a incomodar? La autocensura. La autocensura. Decir, mejor no poner esto, no meterme en esto porque voy a tener lío. Y también es una autocrítica, ¿eh? Sí. A veces yo mismo digo, ¿será que...? ¿Crees que esto es característico de nuestra sociedad? Puede ser. Que hay muchas cosas que hay que algo no se de dicen. idiosincrasia, puede ser, sí. Que quizás que en Argentina no pasa tanto. Sí. O quizás vos que estuviste en Europa estudiando. Pero por otro lado también te digo que los grandes líos en los que se han metido políticos, sí, o por mano en la lata, o por corrupción, o por irregularidades, fueron por el periodismo, digamos. Se conocieron por el periodismo. Desde Raúl Sendic hasta Astesiano, pasando por cosas en ACE o en la policía. Han sido investigaciones periodísticas las que pusieron en jaque
al poder e hicieron que se corrijan cosas. Entonces, en eso no me quiero poner corporativista, pero creo que el periodismo ha hecho bien las cosas. Y si te fijas, siempre fueron medios de prensa escrita. Vuelvo a lo que dije más temprano. No fue una investigación del 10, del 12 o el 4, o de la radio tal. Fue la prensa escrita la que divulgó investigaciones desde, no sé, ahora lo de Cecilia Cairo, la ministra de vivienda, que duró poco y nada, en los primeros meses del gobierno de Orsi, como antes el doble poder de, digamos, las horas en lo público y lo privado del presidente de ACE, como si vamos atrás, bueno, ya dije, Sendí, Castesiano, Penades, todos esos casos fueron divulgados por el periodismo escrito. Entonces, creo que está bastante bien, pero a veces sí, por no pisar callos, por no meterse en líos, nos callamos o no nos metemos en berenjenales. Y yo mismo tengo ese dilema, y a veces lo sorteo bien y otras veces no tanto. Bueno, y de todos los casos que investigaste, que son muchísimos, y que tenés muchísima experiencia en eso, ya sea en prensa escrita o en radio o en cualquier medio de comunicación, ¿cuál sentís que te marcó más y que incluso lo podés llegar a pensar hasta el día de hoy? ¿Y en cuál tuviste más dificultad también para conseguir información? ¿Alguna anécdota que tengas, que fuiste hasta tal lugar, que no pudiste conseguirlo por años? Pasa que yo soy más un contador de historia que un tipo de grandes bombazos, ¿no? No soy uno de esos periodistas que cada tanto mete un bombazo que... No. Tengo otro perfil. Hay historias que me marcaron justamente por empaparme de la realidad de ese lugar mucho tiempo hasta después contarla. Y ahí te puedo mencionar una escuela pública, número 206. En aquel momento se llamaba, había un eufemismo horrible que se llamaba para niños irregulares de carácter. ¿Qué significaba irregulares de carácter? Los peores del sistema educativo formal, que el sistema no quería porque eran revoltosos, pero no revoltosos como cualquiera, no, excesivamente revoltosos o que tenían problemas de adicciones, niños, o que eran marginados de la sociedad, iban todos a parar ahí. Entonces tenías una escuela donde había una niña de 9-10 años que se prostituía, habían gurises de 10 años que llegaban con aliento alcohólico, habían niños de 9-10 años que estaban internos en el INAU y salían del INAU para ir a la escuela y volvían al INAU, habían niños en situación de calle, hijos de narcos, hijos de ladrones, hijos de delincuentes. Todos esos niños, lo peor, lo que ninguna escuela quería, iban todos ahí, como si fuera un gueto. ¿Tenías miedo cuando estabas ahí? No, yo los veía como niños, pero recuerdo cosas puntuales. Recuerdo hablar con una niña de 8 años, 9 años, rubiecita, ojos claros, que a mí me parecía encantadora y simpática, y la maestra me dijo, ojo, en realidad te quiere levantar, quiere que le des una plata y estés con ella. O tenías un gurí de 9 años que era adicto a la pasta base. El pelado Roldán, un delincuente muy conocido en este país, que ya falleció, fue a esa escuela, para que tengas una idea. Y me acuerdo que los recreos eran generalas de agarrarse a las piñas y los profes separando, y no podía llamar a los padres, porque los padres estaban en cana seguramente, o en situación de calle. Entonces, lo que hice fue asistir durante un mes, 2 o 3 veces por semana a la escuela, charlar con los docentes, charlar con la directora, charlar con el psicólogo de la escuela, había un par de psicólogos en la escuela, y de a poquito charlar con los propios niños, a quienes no les puse su nombre real, para conocer sus historias, y después lo conté todo eso en una nota. Esa nota ganó un premio a nivel internacional, pero como verás, no hay una primicia, no cayó nadie, pero conté una realidad de algo que era desconocido. Y bueno, esa, para contestar tu pregunta, esa es una de las investigaciones que me marcó. De todos los libros que has escrito, que bueno, acá los tengo casi todos felices, a lo Peñarol, todas las ediciones que vos habías comentado, el Cebolla Rodríguez, Sugar Daddy, Valeria no pudo bailar. De todas esas historias, ¿cuál te pareció más desafiante para escribir? El libro más desafiante fue Valeria no pudo bailar. ¿Por qué?
por varias cosas. Primero, porque yo estaba en un momento muy particular. Canal 4 me había desvinculado por un episodio que para mí fue traumático en su momento, que fue mi salida de Santo Iseña de Canal 4. Y yo estaba, no sé si con depresión, posiblemente sí, pero nunca estuve diagnosticado. Pero yo dije, yo no me daba vergüenza salir a la calle, estaba mal. Y yo dije, yo no me puedo quedar tirado en un sofá. Tengo que salir. Tenía la convicción de que yo tenía que salir anímicamente trabajando y estudiando. Y lo que hice a la semana de mi desvinculación del 4 fue anotarme en una segunda maestría en España para hacer online con 2 semanas presenciales en España y empezar otro libro, que fue el libro más difícil, creo que el mejor logrado, o sea, el mejor libro que escribí, pero a su vez además el que vendió menos. O sea, mi mejor libro es el que vendió menos, que son historias de femicidios, ¿no? Estamos hablando de que a mí me costaba dormir y tenía que cambiar el chip porque me empatizaba con los padres de una chica muerta, o con el novio, o con los hijos que había dejado esa muchacha que de repente un novio despechado había matado. Y eran todos casos donde el culpable era un hombre y la víctima una mujer. La víctima mortal una mujer, pero atrás quedaba toda una familia, con hijos en el medio, con huérfanos. Y fue un libro muy desafiante porque me costó mucho, porque además yo sabía que me iban a mirar con lupa porque no era escrito por una mujer. Hubiera sido mucho más aceptado si un libro de femicidio lo contaba una mujer y no un hombre. Pero me acuerdo que me costó hacerlo, me costaba cambiar el chip entre capítulo y capítulo, que quedé muy conforme con el trabajo terminado, pero a su vez no se reflejó en lo comercial. Pero sin duda fue el más desafiante. ¿Y por qué crees que que no tuvo tantas ventas? ¿Porque crees que la sociedad uruguaya le cuesta hablar de esos temas? Y tal vez porque yo en ese momento tenía no estaba en mi mejor momento profesional, había salido de Santo Iseña, mira que le pasó tal cosa. Hoy que volví a estar aceptado y que pasé la cancelación, es otra cosa, y ya mi último libro de Peñarol vendió muy bien. Creo que era por el momento también, pero a su vez las historias eran duras. Entonces seguramente quienes lo compraron eran mujeres. No sé si a un tipo le interesa leer sobre femicidio. Sin embargo, la anterior, policial, Muertos acá nomás, era como un manchón de sangre sobre un fondo blanco, y a ese le fue bastante mejor. Ahora justo, perdón, que estás tocando un tema interesante, lo de la censura. Hay muchos periodistas, artistas también y comunicadores que han sido censurados, y algunos sí lo siguen siendo. ¿Cómo? Porque es inspirador en tu caso que pudiste salir de ahí. ¿Cómo hiciste para superarlo y para seguir adelante? Bueno, como te digo, me concentré en laburar. Si me quedo quieto, me pasa la bola y voy a ser olvidado. Tengo que trabajar más. En realidad es un poco lo que te dicen, yo soy muy futbolero, lo que te dicen los jugadores cuando pierden un partido, o el técnico. Y bueno, ahora, ¿cómo se sale esto? Y hay que trabajar más. Y parece un cliché, un cassette, pero es verdad, cuando las cosas no salen hay que trabajar más. Entonces salí trabajando y golpeando puertas y pidiendo oportunidades, y me las dieron, y ahí entré a Radio Universal, y después llega a Revista Noticias y me llama Mónica Botero para que sea cronista en Revista Noticias e hiciera las notas de tapa, las más importantes. Y bueno, y se fueron dando las oportunidades, y volví a la televisión cuando me llama Sergio Orsi, y ahí vieron que andaba bien, y después se da una charla con BTV y tengo mi programa propio, y pasado el tiempo el 4 me vuelve a convocar y acá estoy. Entonces, bueno, nada, saber capear el temporal, estar convencido de hacer las cosas bien y laburar, no queda otra. ¿Cómo te sentiste acá? Acá, divino, hermoso. Al igual que la vez pasada, me siento como en casa. Invíteme cuando quieran y vengo. La próxima traigo el mate. Perfecto. Puertas abiertas siempre. Muchas gracias. Mati. ¿Qué te llevas de esta experiencia? Lo que hablamos al principio de la inclusión, que no noté diferencia entre ustedes 4, y que no noté diferencia de ustedes conmigo, que estamos charlando, que
que se puede dialogar y hacer una entrevista sin poner incómodo al entrevistado, y que salga un producto interesante para que los que están del otro lado escuchen. Y a ustedes, ahora yo los quiero entrevistar a ustedes. ¿Cómo se sienten ustedes haciendo radio? Yo bien. ¿Bien? A mí me gusta mucho. ¿Te gusta? ¿Y a vos? Mira, bueno, sí, en realidad, para ser sincero, obviamente que sí, que me gustó, ¿no? O sea, mi vida es esto. ¿Sí? ¿Entendés? Claro, o sea, más allá de decir de que claro, de que se pueda hacer cosas, ¿viste? Pero en la diferencia de que eso venga en la radio, ¿tá? A mí, para ser sincero, a mí me gustó, pero en absolutamente, pero todo, o sea, que ellas son. Lo tuyo es la comunicación, entonces. Aiga. Bueno, ojo, me vas a sacar el laburo. Y bueno, relacionado Hay a trabajo eso, para todos, bienvenido. relacionado a eso, una última pregunta sería, ¿qué consejos nos darías como entrevistadores, también nosotros, Igual, que estamos aprendiendo. aprendiendo? ¿Qué sentiste que- Preguntar desde la honestidad. Preguntar desde la honestidad y prepararla. Porque se puede talentear, ¿eh? Se puede talentear y salir bien también. O sea, vos podés ir a una entrevista sin prepararla. Y si tenés oficio, la sacás adelante. No es lo mismo si la preparás. Y lo otro es ser honesto. Ser honesto intelectualmente, ¿no? Sin golpes bajos, sin no, vení tranquilo, vas a pasar bien y cha, ¿viste? Siendo honesto, tenés el camino allanado en el periodismo y fuera del periodismo. Yo creo que para ser buen periodista primero tenés que ser buena persona. Estoy convencido de eso. Puede aplicar para otros oficios, sí, sin duda. Pero difícilmente una mala persona sea un buen periodista. Me da esa impresión. Bueno, súper interesante. La verdad que conocimos a un César Bianchi a todo corazón, que la verdad que a mí me gustó muchísimo, porque yo tuve la suerte que me entrevistó en Sí, La Mar en en La Coche. Mar en Coche. Y conocer este lado, la verdad que me encantó y lo hace ser el gran periodista y comunicador que es. Así que los despedimos con un fuerte abrazo y aplauso.